Muy buenos días. Vamos a continuar hablando acerca de la asociación del VPH con el cáncer y las implicaciones clínicas del VPH oncogénico. Tenemos como objetivo analizar el mecanismo de carcinogénesis, relacionar la persistencia viral y las implicaciones clínicas del VPH oncogénico y vamos a establecer la asociación del VPH con el cáncer de cervix. Ya sabemos que hay aproximadamente unos 150 variedades y tipos de VPH, de los cuales 40 se atacan las mucosas, más o menos 60 tipos son cutáneos, y dentro de estos 40 tipos mucosos hay virus de alto riesgo y de bajo riesgo. Y ellos pueden producir anomalías cervicales de alto o bajo grado, cánceres anogenitales del cuello uterino, la vagina, la vulva, el ano y el pene. Y en bajo riesgo podemos tener también anomalías cervicales de bajo grado, verrugas genitales y la papilomatosis laríngea. Y en la parte cutánea pues vamos a tener las verrugas comunes en las manos y los pies. El ciclo de vida del VPH es muy sencillo. Necesita un trauma en el cual puede entrar, se va hacia la parte bien profunda de las células en el epitelio escamoso. De allí comienza a replicarse. El virus usa la célula huésped para replicar el DNA viral y expresar las proteínas virales. Las partículas del virus son ensambladas y los virus son liberados. Una vez que este virus es liberado de ese tejido normal en el cual el efecto de defensa ocurre principalmente en los queratinocitos parabasales, en esta parte de acá, vemos que ese virus que penetra puede comenzar a producir amplificación de la transmisión a nivel de lo que serían los queratinocitos y las células más superficiales del epitelio basal y del epitelio escamoso. De manera que si pudimos observar que el ciclo de vida del VPH se debe a que hay una respuesta, una evasión de la respuesta inmune. El ciclo de vida viral ocurre enteramente dentro del epitelio. No hay una viremia, no hay muerte celular, no hay inflamación y la inmunosupresión es causada por las proteínas virales. Cuando nosotros tenemos una infestación, una infección por el virus del VPH, tenemos que puede ocurrir al momento del inicio un periodo de incubación que hace una infección asintomática. Eso dura más o menos de 1 a 8 meses. Puede aparecer una primera lesión. De allí hay un crecimiento activo que está entre 3 a 6 meses en los cuales la respuesta inmune del huésped puede producir una contención de la enfermedad, es decir, un aclaramiento de la enfermedad, y esto puede durar de 3 a 6 meses. De allí, cuando ya llegamos a ese periodo de 9 meses más o menos, puede ocurrir una remisión clínica o puede ocurrir una enfermedad persistente. Así podemos observar que una vez que entra, el virus dice, hay una transmisión, hay una incubación y la entrada. Y una vez que entra, el virus puede pasar a una infección basal, a un periodo de latencia, una diferenciación en las células basales, puede haber una replicación o una transcripción, un ensamblaje de los viriones y el virus puede salir. De allí hay dos cosas que pueden suceder importantísimas. Primero, puede ser una infección, se da principalmente en las capas superficiales del epitelio escamoso. En la capa escamosas superficiales e intermedias. Ahí hay una intensa actividad de replicación del DNA viral, se producen proteínas de la cápsida, se ensamblan nuevos viriones, estos viriones rompen las células, producen cambios celulares característicos y van a infectar otras células. Y este efecto citopático, del virus, se ve entonces produciendo a nivel histológico acantosis, vacuolización citoplasmática prominente, atipia nuclear, binucleación y cambios característicos, es lo que se conoce como coilocitos. Por otra parte, puede ser que no haya esa replicación, sino que el virus llegue al citoplasma celular y permanezca allí en forma de episoma, es decir, una forma libre. El DNA permanece libre en el citoplasma, no se mete en la célula, no se replica, sino que permanece allí latente, tranquilo. No hay cambios morfológicos identificables en la citología, por lo que la detección viral de este tipo de infecciones solo puede hacerse por métodos moleculares. Ese virus que se ha replicado, puede suceder
que haya una respuesta inmune, una respuesta celular mediada por la inmunidad que contiene la infección y ocurre un aclaramiento. Antes nos decíamos, cuando nosotros comenzamos a estudiar virus de papiloma, nos decían que cuando uno se infectaba de papilomavirus, yo sufría de papiloma. Y usted veía que las pacientes llegaban al ginecólogo, al médico, le decían, yo sufro de virus de papiloma. Este concepto ha cambiado y se ha demostrado que más del 90% de las infecciones por virus del papiloma se eliminan, se aclaran, son eliminadas 100% del cuerpo, principalmente después de los 2 a 3 años de producida la infección, y eso lo hace el sistema inmunológico, el sistema de defensa innato, el sistema de defensa adquirido que tiene el sistema inmunológico nato, natural del ser humano, del hombre y la mujer. En aquellos casos en los cuales no hay aclaramiento, puede permanecer la latencia o puede integrarse y producir entonces una transformación neoplásica y hacer una integración del genoma. La latencia en sentido estricto significa la presencia del genoma viral dentro de una célula, dentro del citoplasma de la célula, y esta célula es morfológicamente normal. Se estima que aproximadamente el 80% de las infecciones son transitorias, pero desde que se contrae el VPH, este puede permanecer inactivo durante un tiempo prolongado, por lo que la detección del virus puede evidenciarse años después de la transmisión. Y eso es lo que explica muchas veces que una paciente venga donde usted y le diga, doctor, pero si mi última pareja sexual fue hace 10 años, mi papá Nicolau, todos han salido normales, ¿y cómo es posible que ahora me viene a salir que tengo un virus de papiloma humano? ¿Cómo lo adquirí? Entonces, usted tiene que remitirse al concepto de latencia diciéndole, señora, usted pudo haber adquirido ese papilomavirus de su primera relación sexual. Y ese virus pudo permanecer allí muchísimos años, puede haber permanecido latente sin producir cambios, sin presentar manifestaciones clínicas, hasta que hubo algo que produjo una reactivación del virus y permitió que este virus entonces se replicara y se manifestara. El aclaramiento viral, la eliminación completa del virus, está relacionada por el tipo de virus. La respuesta celular mediada por la inmunidad contiene la infección, la elimina. Muchos estudios sugieren que las mujeres que aclaran el virus del VPH lo hacen porque tienen un sistema inmunológico competente. Y se ha visto que las mujeres jóvenes que tienen unos mejores sistemas inmunológicos son más propensas a aclarar el virus y las mujeres mayores son más propensas a tener una persistencia del virus y que a este virus progrese en el transcurso de la enfermedad. La probabilidad de aclaramiento de una enfermedad es casi total. Solamente una pequeña cantidad es la que permanece persistente y de esa persistencia solamente una pequeña cantidad puede progresar a una infección, un NIC2, un NIC3. El pico de prevalencia de la infección de virus de papiloma es entre los 18 a los 28 años y luego declina. A los 50 años viene la segunda, es decir, redada del virus del papiloma, y a esta edad al menos 80% de las mujeres han tenido infecciones de virus de VPH genital. Aproximadamente el 90% de las lesiones regresan espontáneamente, entre los 12 a 36 meses se aclaran, son eliminadas, y en la infección persistente los precánceres se establecen típicamente dentro de los 5 a 10 años siguientes. Y el cáncer invasor aparece después de 10 años o décadas, con una meseta más o menos entre los 35 a 55 años de edad. Así lo vemos que la mayor parte de las infecciones se aclara, una parte persiste, aproximadamente unos 10 años después de haber adquirido la infección y de estar en un NIC3, puede comenzar un NIC3 persistente, permanece o regresa, pero puede progresar a una invasión y producir un cáncer cérvico-uterino in situ o un carcinoma invasor. Quiere decir que la infección viral y la persistencia unido a ciertos cofactores lleva a que varias células produzcan mutaciones, haya mutaciones celulares, mutaciones de la célula huésped, y a largo plazo esas mutaciones se acumulan y eventualmente progresan a precáncer y cáncer y pueden desarrollar una infección, es decir, severa por virus de papiloma humano. Entonces veamos qué significa el periodo de lo que es latencia y lo que es integración.
Cuando el virus se acopla a la célula, el virus llega y hacia la célula parabasal, está en las capas basales. Una vez allí, él hace que su DNA, él penetra dentro del citoplasma de la célula y cuando penetra dentro del citoplasma de la célula, suelta su DNA. Este ácido nucleico del virus puede permanecer solo, puede producir replicación, pero está en la parte externa, en el citoplasma de la célula y no se mete dentro del núcleo. Si ese virus tiene una reproducción activa, esa reproducción, esos viriones producen ruptura del núcleo del citoplasma de la célula, infectan, si hay ensamblaje, se forman nuevos viriones, estos salen y siguen infectando células y hacen una infección productiva. Pero si no, ellos se pueden quedar en forma de episoma en fase latente durante mucho tiempo. Por otra parte, si el virus entra, una vez que entra dentro del citoplasma de la célula, ese ADN del virus se integra dentro del núcleo de la célula y se entra a formar, usa el DNA y usa el ensamblaje cromosómico de la célula huésped para así producir su propio DNA viral. Entonces va a producir alteraciones, mutaciones en esa célula huésped, va a inhibir la P53, la proteína del retinoblastoma, y puede desarrollar lesiones más severas e ir hacia una neoplasia intraepitelial 2 o 3 o un cáncer in situ o un cáncer invasor. Entonces miren lo más claro, durante la replicación en el ciclo normal del VPH en una lesión benigna, displasia leve, ascus, es decir, en las metaplasias, que no son lesiones, pero que se pueden considerar alteraciones, o en displasias tempranas, el genoma viral permanece extracromosómico, permanece como DNA. Pero cuando tenemos displasias avanzadas y en las malignidades invasivas, ese DNA que era un episoma se integra dentro del núcleo de la célula, dentro del genoma de la célula huésped, afecta, se codifica la E6, E7, afecta las proteínas de retinoblastoma y se produce una expresión de nueva generación de células que tienen mutaciones que pueden transformarse a características malignas. La infección inicial por virus de papiloma, el 90% regresan de 2 a 3 años y la infección es eliminada. Eso ocurre más o menos dentro del 1 a 2 años. Pero parte de esa infección inicial puede continuar. Esa infección inicial puede pasar a ser un NIC1, una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Pero ella también puede tener una regresión de la infección o puede continuar y puede ser que llegue a un NIC2, a un NIC3, que puede también llegar a ser eliminado, pero puede progresar en 1 a 20 años a un cáncer de cuello uterino invasivo. La mayor tasa de regresión ocurre en las adolescentes. Generalmente ocurre entre 2 a 3 años, pero incluso las NIC1, NIC2, NIC3 en las adolescentes pueden regresar rápidamente. El epitelio normal puede tener una infección activa con coilocitos, puede desarrollar lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado, puede producir lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado, un NIC2, un NIC3, y puede producir entonces un carcinoma in situ y un carcinoma invasor. Es importante también, establecer que todas las lesiones precancerosas pueden regresar, pueden ser eliminadas, pueden ser completamente eliminadas del cuerpo por el 100% en el caso de un buen estado inmunológico. Por ejemplo, nosotros vemos que un NIC3 puede llegar a regresar a NIC2 en un 32%, un NIC2 a un NIC1 en un 43%, y un NIC1 a una infección persistente y a una eliminación completa en un 57%. Si vemos la tasa de regresiones y la tasa de persistencia, vemos que en el caso de una neoplasia intraepitelial de bajo grado, regresa más de la mitad. Persiste un 30-32%, puede progresar a un NIC3 un 11% y solamente un 1% puede progresar a un carcinoma invasor. Si tenemos un NIC2, ya regresa aproximadamente un 43%, 35% persiste, 22% progresa a NIC3 y un 1.5% de ese NIC3 puede llegar a un carcinoma invasor. Y el NIC3, el 32% regresa
el 56% puede persistir y un 12% puede llegar a desarrollar un carcinoma invasor. La progresión a cáncer por lo general ocurre en un periodo de 10 a 20 años. Algunas lesiones pueden evolucionar más rápido, entre 1 a 2 años, dependiendo del estado inmunológico de la persona. Si la persona tiene otros cofactores, otras cosas que favorecen el desarrollo del virus, lógicamente una infección puede llegar a un momento más grave más rápidamente. Pero por lo regular, las citologías ASCUL de lesiones de bajo grado y la histología de bajo grado se desarrollan rápido después de la infección, pero rápidamente regresan también. Entonces, ¿qué cofactores pueden ayudar a la progresión del VPH a cáncer? El fumar. Este es un cofactor consistente para NIC3 y para cáncer en las mujeres y de repente puede o no estar relacionado con la persistencia del VPH. Otra de las cosas es el uso del condón. Disminuye la persistencia de la infección por VPH porque puede reducir la progresión a lesión de alto grado y puede aumentar el aclaramiento de la infección de VPH y las lesiones de bajo grado. En el caso de las otras infecciones de transmisión sexual, solamente la clamidia se ha demostrado que aumenta la persistencia de la infección por VPH y si el VPH es positivo, aumenta el riesgo de lesión intraepitelial de alto grado y de cáncer. En el caso de las tricomonas y el herpes no es una asociación muy consistente, igual que con la dieta, los nutrientes y el alcohol no son muy conclusivos. Una de las cosas que sí se sabe que afecta es un sistema inmune comprometido. Cuando tenemos una mala inmunidad celular, el VPH se asocia con alto riesgo de neoplasia intraepitelial cervical, con lesiones de alto grado más severas, más grandes, más compromiso en multisitios y menos regresión. Y son altas las ratas de cáncer invasivo, sobre todo si el genotipo del virus que tenemos son virus 16 y 18. La mayoría de las infecciones de VPH oncogénicos, como dijimos, desaparecen de 12 a 24 meses, pero algunos persisten y progresan más que otros. La infección que prevalece, eso sí se sabe, por más de 2 a 3 años, tienen un mayor riesgo de progresión. Y las infecciones persistentes por el virus 16 tienen mayor riesgo de persistencia y progresión, especialmente 8 a 10 años después del inicio de la vida sexual. Vemos que la persistencia del virus, del VPH como factor de riesgo de NIC3 aumenta a lo largo del tiempo, sobre todo si es virus tipo 16. Y la resolución de la infección disminuye con el paso de los años, porque a medida que pasan los años, la persistencia puede haber que haya más oportunidad para que el DNA viral se incorpore al DNA de la célula y produzca una progresión de la enfermedad a un NIC3. Los cambios citopáticos de bajo grado, ASCUS y lesiones de bajo grado en citología y NIC1 en histología a menudo se desarrollan pronto, pero vemos que la infección viral, la persistencia y los cofactores son los que llevan hacia las mutaciones y que a largo plazo estas mutaciones se pueden acumular y eventualmente progresar a precáncer y cáncer. Es muy difícil predecir cuál NIC va a progresar a invasión, pero sí se sabe, y tampoco se puede saber cuál va a regresar, pero sí se sabe que hay predictores como son la duración de la persistencia del NIC, la edad de la mujer, la inmunidad del huésped y la carga viral. Esas tres cosas tienen mucha relación con la progresión de la infección por virus de papiloma a una lesión de alto grado. Como resumimos, podemos decirle cuáles son las posibles consecuencias después de la infección por el VPH. Podemos tener una infección activa, podemos tener una regresión, podemos tener una latencia, puede ser que ocurra otra disrupción y nuevamente se produzca la reinfección, la reactivación y que vuelva nuevamente a presentarse a progresión y que vuelva a haber nuevamente replicación. Puede ser que de ese epitelio normal se desarrolle un NIC1, se desarrolle un NIC2 o se desarrolle un carcinoma, un NIC3 y un carcinoma invasor. La respuesta inmune juega un papel crítico en la incidencia del cáncer cervical, porque los productos de los genes del VPH pueden jugar un papel importante en la evasión inmune y en que el virus sea o no captado por los mecanismos de defensa para producir una contención.
Esa contención, la primera contención, es la respuesta inmune innata, es la primera línea. Y la segunda línea de defensa va seguido por una respuesta inmune adquirida. Los conocimientos que tenemos acerca del VPH nos han permitido a nosotros hacer una prevención primaria desarrollando vacunas preventivas para el VPH, una prevención secundaria estableciendo pruebas de VPH para mejorar la prevención secundaria, para fortalecer los programas de tamizaje y probablemente en el futuro podamos tener vacunas terapéuticas. De manera que el mensaje que podemos llevar para casa es que el cáncer cervical es la segunda causa de malignidad más frecuente en las mujeres, que los VPH de alto riesgo están implicados en más del 99% de los casos de cáncer de cervix, y que el VPH es una infección de transmisión anogenital muy frecuente, que la probabilidad de desarrollar una malignidad dependerá de múltiples factores del virus y del huésped, y que la infección persistente con VPH de alto riesgo puede causar cáncer y precáncer. Muchas gracias.